educación, yo me voy a referir solo al sistema de educación obligatoria, no me quise meter en el tema de educación superior, igual lo podemos comentar, si se suma de repente ahí Rodrigo de Centro Alerta, esperamos que se sume, también puede comentar, él conoce más de ese tema, pero yo me voy a referir solo al sistema de educación obligatorio, que es la básica y la media en Chile, y que un poco son los elementos más generales. Mandé, como dije, un documento que tenía que ver con el extracto de del nuevo borrador respecto a educación y mandé otro documento, que es un documento que sacamos desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública después del 2019, pero no para el tema constituyente. Porque nosotros, bueno, en ese periodo que fue el estallido, lo que nosotros, donde están floreciendo las asambleas territoriales, eh, y distintos tipos de organizaciones, dijimos, bueno, saquemos un material respecto a educación para que se debata en esa asamblea y bueno, y eventualmente se reconstituya el país, digamos. Eso es lo que pensábamos todos en ese momento, digamos. Y por eso sacamos ese documento, incluso sale el perro Matapaco y todo eso, porque la idea era que fuera un documento para discusión en asamblea, en escuela, en distintos lados, en un ambiente en donde la discusión bullía, digamos. Entonces, por eso también lo mandé, pero era interesante pensar cómo nosotros pensábamos en ese momento qué era lo que había que cambiar, sin pensar que iba a haber una convención constituyente ni nada, sino que creíamos que esto iba por fuera. Y bueno, y al final lo que quedó, por eso lo mandé y igual lo recomiendo, porque yo creo que tiene elementos muy actuales. Así que ahí se lo dejo. Ya. Entonces yo me refería a tres puntos. A un punto que, el primero, digamos que cuáles son los pilares que nosotros veíamos antes de todo este proceso sostenido el sistema educativo neoliberal, que era lo que había que transformar. Eh, ¿Por qué, cómo eso podía ser transformado desde la Constitución? ¿Cómo veíamos que esos pilares podían ser transformados desde la Constitución? Y al final, bueno, ¿qué quedó en el borrador? Y ahí para que nosotros lo discutamos. Esos van a ser los tres puntos que voy a exponer. Cualquier cosa me van interrumpiendo y si quieren también intervenir, yo se los pido porque uno no conoce todo, así que ahí está Lorenzo, que también está en el ámbito de educación, varios compañeros que trabajan en educación, que también pueden ir haciendo su aporte, por favor, se los pido. Eso. Mm, ok. Bueno, lo primero, bueno, ¿cuáles son los pilares sobre los que se sostiene el sistema educativo neoliberal? Esto, bueno, es algo que nosotros siempre empezamos a hablar desde el año 2006 en OPECH, que yo soy parte también del Observatorio Chileno de Política Educativa. Y un elemento que teníamos consensuado, los que integramos Peche en ese tiempo, era esto, tenemos que, hay pilares que sostienen el sistema educativo liberal, eso es lo que hay que derrotar, y eso nosotros lo teníamos muy clarito y estuvimos durante años haciendo agitación respecto a estos temas, que se apropiaron mucho en el movimiento social, hay que decir, yo creo que hoy día esto que yo voy a decir quizás para muchos actores educativos es sentido común, pero es algo que nosotros siempre tratamos de relevar. Y voy a ir uno a uno, señalando lo que me parece que debe estar bien claro. El primero, bueno, evidentemente tenía que ver con la Constitución. Particularmente en la Constitución, en educación, lo que ocurría con la Constitución del 80, o la Lagos Pinochet, es que había dos grandes temas importantes. Uno era el rol del Estado, ¿no? Que yo creo que pasa en todos los derechos sociales. Digamos. ¿Cuál es el rol del Estado en esos derechos sociales? Básicamente no había un rol garante, era lo que conocemos como Estado subsidiario. ¿Cómo se aterriza en educación? Bueno, que el Estado interviene donde el privado no quiere intervenir. Si uno lo ve en educación, es especialmente claro, ¿no? Porque este tema del rol subsidiario viene de años atrás, cuando no habían Estado. Eh, o no se constituía el Estado como tal en Latinoamérica, ¿no? En Chile, particularmente la Iglesia Católica era la que llevaba la iniciativa educativa, ¿no? Por eso el Estado siempre se mantenía en este rol subsidiario, ¿no? Donde la Iglesia no podía entrar. Eh, ese era un tema, ¿no? El rol del Estado, ese rol subsidiario que tenía el Estado, no garante, ¿no? Que suponía un rol garante. Y el otro tema que estaba bien alojado en la Constitución de Pinochet era que además el derecho a la educación como derecho estaba en una condición subordinada al derecho a la libertad de enseñanza. O sea, el derecho a la educación, primero, no estaba garantizado por el Estado, no tenía garantía constitucional. Sin embargo, la libertad de enseñanza, esta entendida como el derecho a abrir y gestionar establecimientos educacionales, sí tenía garantía constitucional. Entonces, ese es un tema para nosotros muy importante, tiene mucha implicancia eso. Implicaba, por ejemplo, respecto a la discriminación que se veía por estudiantes, que los podían echar. El sostenedor, de alguna manera, jurídicamente tenía todos los derechos. Cualquier cosa que se le pudiese reclamar a un sostenedor de escuela en virtud del derecho a la educación había una simetría constitucional, ¿no? Porque la libertad de enseñanza, que era un poco la libre, los derechos de los sostenedores, digamos, como en mi caso yo hago lo que quiero, está protegido por la Constitución.
Eso no solo tuvo implicancias con respecto a la discriminación que se hacía por los estudiantes, sino que además el hecho de que el Estado fuera un rol subsidiario, de alguna manera nunca permitía que se construyeran acciones afirmativas de promoción de la educación pública, la educación estatal, en reemplazo con el sistema privado que convivía, digamos, o más bien estaba fagocitando al sistema público. Ese es un primer elemento, ¿no? Que nosotros siempre decimos, hay que cambiar la constitución, pensamos, pero intervenir en el rol del Estado en términos de garante y eliminar este derecho de libertad de enseñanza que nos parecía que protegía al privado fundamentalmente, ¿no? Ese era un gran tema que nosotros que nos pareció un pilar. Otros elementos que también, y que no necesariamente estaban en la constitución de Pinochet, pero que constituían un pilar trabajando con esto, porque uno sin el otro no sostenía la mesa del neoliberalismo, por decirlo. Estas eran las 5 patas de la mesa que tenía el neoliberalismo, ¿no? La constitución era una. Lo otro era la institucionalidad con que se estaba organizando el sistema educativo, que era este sistema de sostenedores. ¿Qué quiere decir? Que ninguna escuela dependía directamente del Estado. Hay sostenedores municipales, ¿no? Eh, eh, que son los municipios con las corporaciones de educación o los DEM, y sostenedores privados, que se asumía antes que había de todo tipo. No era tan así, digamos. Dos comentarios respecto a ese tema. Primero, que los sostenedores municipales, la escuela, yo creo que muchos lo saben, no estaban en condiciones de sostener escuelas. No tenían equipos de gestión, había una serie de gastos que tenían extras que a veces intervenían en los gastos que estaban destinados a escuelas. En fin, la típica crítica que se hace respecto a elementos de carácter más burocrático, para tener escuelas. Al contrario, muchas escuelas municipales se fueron deteriorando por la gestión de algunos municipios. No de todos, porque además hay, digamos, mucha desigualdad entre los municipios, ¿no? Hay municipios que tienen recursos y otros que no. Y por otro lado, en el ámbito de los privados, que son sostenedores, no necesariamente quienes eran los dueños de escuelas, eran esta imagen que de alguna manera el neoliberalismo en los inicios promovía, que eran grupos de profesores o pequeños comunidades locales que tenían escuelas, ¿no? Un gran número de ellos eran comerciantes, ¿no? De la educación, pero lo más complejo de todo, y que eso nosotros lo fuimos viendo como PECH en el desarrollo de lo que fue la reforma neoliberal, era que habían poderosos grupos empresariales, nacionales y transnacionales también, teniendo control sobre escuelas, ¿no? Y que tenían, por cierto, muchas más ventajas para gestionar la educación que los municipios o que pequeños sostenedores, lo que pasa en cualquier empresa capitalista, ¿no? Por ejemplo, que provee un servicio, ¿no? Que tiene una economía de escala, que tiene mejores costos, que tienen posibilidad de asociarse entre sí. En el caso de los sostenedores empresariales, tienen grupos de asociaciones que comparten recursos pedagógicos, en fin, un montón de cosas, y que le hace tener esta imagen de una educación de excelencia en sectores de pobreza. Y por eso, de alguna manera, como la gente elegía su educación, mucha gente optaba mejor por esa educación que ir a la pública. Y eso ha ido generando que, el dato no lo hemos sacado, pero queremos sacar que se va generando un sector en la educación pública que concentra una gran cantidad de matrículas y que aparece con distintos rostros, pero que de alguna manera es una iniciativa empresarial corporativa que está instalada en el seno de nuestro sistema educativo. Ese es un tema importante. Ese es el segundo tema. El tercer tema que nosotros veíamos que era pilar del sistema educativo neoliberal es el sistema de financiamiento que tenemos, digamos, que es esta subvención por alumno que se da y por asistencia, ¿no? Y que además no hace ninguna diferencia real entre una escuela estatal y una escuela privada. En el fondo, el alumno, al matricularse en una escuela, él llega con una subvención como con la marraqueta bajo el brazo. Entonces, se da un sistema de competencia de matrícula en el sistema educativo y bueno, y tenemos que las escuelas se financian en función de la matrícula que tengan, ¿no? Es muy curioso, nosotros hemos mirado estos sostenedores potentes que yo les digo, que son de grupos empresariales. En general, las escuelas que ellos tienen son además escuelas grandes, ¿no? De 1.500 estudiantes, en contraposición a las escuelas eh, municipales hoy día que se han ido quedando reducidas a escuelas pequeñitas, ¿no? Y por lo tanto le llega menos financiamiento porque el financiamiento es como alumno, entonces se va generando esa discriminación. Otro efecto también indeseado de este sistema de financiamiento y que
se vio particularmente acentuado cuando se instaló el tema del financiamiento compartido, que aún continúa operando en el sistema educativo chileno, es que el sistema educativo se empezó a segregar por esta libre elección que tienen los padres. Entonces yo llevaba a mi hijo a la escuela del Opus Dei o de la familia Mates y tenía un poquito más de lucas para pagar que tenerla en la municipal. Y bueno, eso se fue dando un proceso re largo y hoy día lo que ocurre en Chile es que Chile es el país que tiene el sistema educativo más segregado, uno de los sistemas educativos más segregados del mundo, ¿no? Lo cual es brutal, digamos, porque también, si uno lo piensa, eh, la educación es la plataforma sobre la cual se construye la sociedad, ¿no? Entonces, si ya tenemos un sistema educativo tremendamente segregado y limitado, bueno, las consecuencias de eso es tremendo. Y uno le dice, bueno, está segregado porque algunos van a particulares, otros irán a subvencionados y otros irán a municipales. Sí, así es la segregación, pero también es más profunda, porque al haber competencia entre escuelas, por ejemplo, alguna vez, yo estuve en la comuna de La Pintana un tiempo, por ejemplo, con un colega aquí. Escucha mal, seré yo nomás. Se escucha mal. Sí, Sí, incluso se quedó pegado. Juan González se quedó pegado. Esa segregación. Esperen un segundito a ver qué pasa, por favor. Juan, ¿estarás por ahí? Sí, ahí, Ah, ya. ahí me escuchan, ¿no? Sí, te Me escuchamos oyeron hasta el tema de los sostenedores, ¿no? bien. Y Sí, ahí sí. estamos bien. la segregación. ¿Perdón? Voy a apagar la cámara para tener mejor señal. Sí, Mejor. la alta Sí, mejor. segregación. Sí. Bueno, el tercer elemento, bueno, era el sistema de financiamiento que decía, bueno, que generaste esta segregación y no solo entre particulares municipales y particulares subvencionados, sino que también incluso entre mismas escuelas particulares subvencionadas. Yo me acuerdo estando en territorio, uno lo puede ver, que en un mismo barrio las familias no se conocen porque llevan a los hijos a colegios distintos según el estatus que se vaya dando. Digamos, hay como una suerte como de autosegregación de la gente, ¿no? La gente se va autosegregando. Y bueno, hoy día el resultado de esto es que tenemos uno de los sistemas educativos más segregados del mundo, digamos. El otro pilar es este tema de la estandarización, digamos, de una educación tremendamente estandarizada. Bueno, ustedes ven el CIMSS y la PSU, que de alguna manera también va generando, primero, una medida de calidad en la gente, ¿no? Entonces va viendo que la escuela particular tiene mejor puntaje que lo público porque se mide a los mismos niños con la misma vara, independiente de sus necesidades. Y si esto además le sumamos la segregación, te va generando un zapato chino, ¿no? O sea, escuelas donde van los chicos más pobres que tienen peores resultados, versus escuelas donde van los chicos que tienen mejores recursos, mejor preocupación de su familia, que tienen mejores resultados, y bueno, y vais contribuyendo a una realidad que de alguna manera se ha producido, ¿no? Que este tema de la desigualdad y la segregación, producto un poco también de estandarizar, de tratar de medir todo con la misma vara cuando las condiciones son muy diferentes, ¿no? Ese otro pilar que nosotros veíamos, que sostenía este sistema educativo neoliberal. Y por último, y un elemento que igual nos parecía tremendamente importante, es la precarización que tenía también el trabajo de los profesores. ¿Por qué lo consideramos un elemento importante? Porque creíamos que el actor, o sea, se ve, esto es históricamente así, el actor que puede construir una escuela más democrática, una escuela más comunitaria, es fundamentalmente el docente. Pero si tenemos a docentes que están, primero, precarizados en términos de sueldo, pero fundamentalmente con una situación de estabilidad laboral muy precaria, es muy difícil construir comunidad educativa. Entonces, bueno, si uno mira las reformas incluso neoliberales en el mundo, eh, uno puede ver cómo se refleja eso en que en general las políticas neoliberales en educación marginan al profesor. Eh, Pareciera ser su principal enemigo, ¿no? Bueno, esos eran los 5 pilares que nosotros vemos que tiene el sistema educativo neoliberal. Ahora, bueno, vamos a ver, bueno, por eso yo le mandé, ¿cómo podían ser abordados estos pilares si realmente íbamos a cambiar la constitución? ¿Hasta dónde podíamos abordar? Bueno, esto era un poquito lo que nosotros pensábamos que se podía hacer, pero no evidentemente todo, digamos. No, pero, ya, lo primero es que nosotros creíamos, bueno, si vamos a hacer otra constitución,
o vamos a discutir esto más bien en asambleas territoriales, como nosotros pensábamos en escuelas. Bueno, es importante porque además nosotros veíamos, y esto es un elemento también importante que me gustaría relevar, que además esta concepción que nosotros teníamos, esto de los 5 pilares que lleva claro, es algo que es sentido común a nivel de actores educativos, pero no a nivel de ciudadanía para nada. Esto es algo que nosotros construimos, lo discutimos durante años con profesores, estudiantes, apoderados, pero claro, con mucha resistencia. Bueno, ahí fuimos co-construyendo este discurso, pero cuando uno iba un poquito a la encuesta, oía bien más o menos cómo se discutía educación a nivel de sociedad, era un tema que estaba muy poco apropiado, ¿no? El tema de la calidad educativa había penetrado mucho, y también pensar en construirse un proyecto educativo nacional o construir un proyecto educativo de las comunidades era algo que estaba totalmente lejano de las aspiraciones de la gente. La gente más bien ve la educación, y quizás esa es la gran derrota que tenemos en términos de sentido común educativo, de que ve la educación más bien como una herramienta de insertarse en la... Tenemos de nuevo un problema, parece, con Juan. Esperemos un segundito a ver si Juan logramos retomar su sonido. Gracias. plataforma de... No, chuta, tengo mala señal. Se fue de nuevo tu Chuta, qué mal. sonido. Pero ahí me escuchan de nuevo, ¿no? Ahí te escuchamos bien. Sí, Pucha, sí, qué sí. mala que tengo mala señal. Espero que no se me vuelva a ir. Estoy con la cámara apagada, pero espero, bueno, que ir apoyándome con esto. Pero no sé dónde me dejaron de escuchar, pero cuando me dejen de escuchar, interrúmpeme el tiro para saber Sí. dónde quedo. No, estamos, lo que tú decías en realidad es que había una diferencia entre lo que ustedes Claro. habían discutido, las comunidades educativas, y a nivel de la gente en general, que no tenía idea Claro, de si uno mira, por ejemplo, el resumen del tema de los cabildos que hizo Bachelet, nosotros miramos varias sistematizaciones que se hacían, y en general las discusiones que se daban eran bastante en torno al tema de una educación de calidad, por ejemplo, temas de como educación no sexista, una educación comunitaria, otros elementos, eran casi inexistentes, ¿no? Y después cuando se empezaba a mirar las mismas sistematizaciones que habían en las propias asambleas territoriales, tampoco se metían tanto en estos temas. Sí penetró mucho el tema de la educación no sexista, u otras cosas, pero elementos, por ejemplo, como eliminar el voucher, o este tema de la garantía, o el rol, o que el Estado reconstruya un sistema de educación pública, eran temas que no aparecían. Entonces también era un tema que a nosotros nos preocupaba, lo acelerado que era instalar esta discusión constitucional en educación sin haber tenido el tiempo de ir reconstruyendo desde las organizaciones de actores un sentido común o un proyecto educativo popular que pudiéramos echar a pelear. Pero bueno, ese es un tema que yo tiro al margen porque yo creo que es una gran debilidad de cómo entramos también a este debate, o cómo se entró a este debate en el tema de la Convención Constitucional. Bueno, pero había que avanzar en eso, y bueno, nosotros creíamos, bueno, que habían algunos elementos que había que se podían, digamos, ¿cómo se llama? Que se podían pelear, digamos, en una constitución, ¿no? Uno, bueno, ojalá redefinir el derecho a la educación, incluyendo en su definición este tema de un proyecto educativo para las mayorías, que es distinto al sentido mercantil que hoy día tiene, digamos. No solo elementos, digamos, de discusión en relación al tema de una educación no sexista, una educación inclusiva, una educación comunitaria, sino también alguna reflexión respecto a cuál es el rol del sistema educativo para nuestro país. Hoy día estamos más bien sometidos a un proyecto educativo global. Si uno lo piensa, en general, proyectos educativos, países cada vez hay menos, porque evidentemente estamos en una crisis del Estado-Nación, y quienes están opinando de educación hoy día son las agencias internacionales que han ido naturalizando un sentido educativo que incluso puede a veces parecer bastante progresiva, pero es un sentido educativo liberal, por decirlo de alguna manera, únicamente enfocado a la cualificación del individuo, ¿no? En términos de habilidades duras y habilidades blandas incluso, muy en la línea del capital humano. Eso es lo que nosotros llamamos un proyecto educativo mercantil. Un proyecto educativo no mercantil es un proyecto educativo no individualista, sino un proyecto educativo colectivo, digamos. Y eso, por ejemplo, uno lo puede encontrar en Bolivia, en la ley de Bolivia, que tú ves que hay un proyecto educativo pensado en las comunidades indígenas en la ley, pero hay muy pocos, digamos. Y era una oportunidad de la Constitución, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasó ya. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento que queríamos era que el derecho a la educación ojalá estuviese garantizado, ¿no? Lo que te permitía de alguna manera exigir jurídicamente la restitución de este derecho y definir un rol del Estado distinto al subsidiario,
más bien a un rol garante, ¿no? Veíamos que solo así se podía emprender una tarea irremediable en este momento, porque además hay que tomar en cuenta cuál es el estado del sistema educativo ahora, para también pensar qué cambios son necesarios hacer. Y un elemento característico de nuestro sistema educativo es que está totalmente desarticulado por la reforma neoliberal, y la educación pública o estatal está hoy día reducida al mínimo, al 30% de la matrícula más pobre. O sea, los chicos más pobres, más vulnerables, como quieran llamarlo ustedes, los más marginados de esta sociedad, están hoy día en la educación pública y son los que más lo necesitan. Entonces hoy día de alguna manera tenemos, así como tenemos en la educación privada un gueto de riqueza, tenemos en la educación estatal un gueto de pobreza. Entonces, veíamos, esto es necesario revertirlo, hacer algo que permita reconstruir una educación pública y no dejar al, la situación así como está, y para eso había que imponerle al Estado un rol garante y además esta misión de hacerlo. Un tercer elemento que también consideramos interesante y que se podía hacer desde la Constitución, pensamos, a la hora de transformar estos pilares del sistema educativo, era también cuestionar el tema de la libertad de enseñanza, ¿no? Yo no sé en cuántos países existe la libertad de enseñanza como tal, entiendo que muy poco. Yo estuve buscando incluso en algunas constituciones y en ninguna yo encontré libertad de enseñanza como tal. Pero además que esta libertad de enseñanza tenga un estatus superior al derecho a la educación es algo más que cuestionar. O sea, eso era lo que había que cambiar, digamos. Porque hoy día en la Constitución del 80 la libertad de enseñanza está garantizada, y eso, el efecto que tiene es que de alguna manera se protege el derecho de los sostenedores y se protege un montón de cosas, digamos, que tienen que ver no solo con la autonomía que estos puedan tener para tomar decisiones en sus escuelas, sino también un elemento muy delicado y que es polémico ver si cambió o no, que es este tema de la igualdad de trato, que además los privados reciben financiamiento del Estado, al igual que las propias escuelas estatales reciben financiamiento del Estado, lo cual eso es único en el mundo. Bueno, eso, digamos que la Constitución, lo cuarto, que se haga cargo de lo que decía antes, ¿no? Del actual sistema, de situación del sistema de educación pública, que se plantee un camino para su reconstrucción o construcción, o una nueva construcción de otro sistema, quizás no volver al anterior, pero hacer algo, porque es el sistema educativo de todos. Y un elemento que también, y que salió, digamos, de esto de las movilizaciones de actores educativos, que la Constitución pudiese establecer límites a los privados, ¿no? Que termine con el financiamiento a empresas nacionales y transnacionales que intervienen en el sistema educativo, perdón. Y lo último, que ahí se me pasó, parece que no lo puse, pero eso, que la Constitución establezca mecanismos que garanticen la participación de la comunidad educativa. Ojalá garantizando un sistema educativo democrático. Eso es un poquito lo que se esperaba, no volver al sistema del Estado docente, que se tenía esa crítica que era tan autoritaria, y que, bueno, evidentemente vamos viendo que además vamos en reformas que están en el mundo así, digamos. Fíjense que incluso si uno va a discusiones más progresistas sobre educación, la mayoría de los mecanismos de gestión que debiese tener una escuela pública están vinculados a la participación vinculante de las comunidades educativas, incluso, por ejemplo, la fiscalización del financiamiento, la toma de decisiones, o lo que está pasando hoy día de la violencia en la escuela, es algo que tiene que resolverse con mecanismos que garanticen y que fomenten y promuevan. Y yo creo que eso es lo importante, porque no basta con reconocer, sino que garantizar, fomentar, promover la participación de las comunidades educativas. Era como lo que uno podía esperar, ¿no? Entonces vamos viendo qué pasó. Muy bien, ¿se escucha? Ahí me dicen si estoy lateando. No, está bien, Juan. Está muy bien, Está Juan. bien. Ok. Súper, Juan, súper, está todo súper bien. Ya, ok. Como uno tiene una sensación de soledad, más con la cámara apagada, me siento peor. Pero bueno. No estás solo, Juan, no estás solo. Ya, bueno, lo primero, ¿qué dice? Ahí se me pasó algo y me dicen. Ya, lo primero es respecto a la definición de la educación pública, digamos que es algún tema delicado cómo realmente proponemos otro mecanismo no tan mercantil, digamos, de definición de la educación. Entonces, bueno, efectivamente en el borrador aparece una nueva definición de la educación pública como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Esto aparece, es como el discurso de la UNESCO hoy día, ¿no? Indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Eso se habla, ¿por qué? Porque es un
la educación es un derecho habilitante que te habilita para ejercer otros derechos. Si uno no tiene educación, no puede ejercer el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Eh, 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 bueno, es indispensable para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común y la justicia social, el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza, en fin, hay un montón de cosas. Conciencia ecológica, la convivencia. Estamos con problemas no con el audio. Se fue. Con el- Sigue nomás, Juan, ¿te escuchas ahí o no? Juan, estamos con problemas. ¿Qué hicimos? Juan, Ya ahí estamos estoy. ya listo, partamos, sigamos. Sus fines son la construcción del bien común, ahí quedamos. Sí. Bueno. En fin, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, pero hay una serie de definiciones, ¿no?, que se instalaron en el nuevo borrador respecto a la educación, que yo me da la impresión que fue todo un proceso de negociación de temas. Algunas críticas que se le puede hacer a esto es que, bueno, falta un poco de ese tema, ¿no?, que es más bien una sumatoria de cosas, pero cuesta identificar claramente un proyecto educativo colectivo, digamos. También muy en esta línea muy liberal, bueno, pero ahí se puede discutir más. Evidentemente es mejor de lo que había, pero cuesta verle la lógica, ¿no? En términos de un proyecto educativo que refleje un elemento más soberano, ¿no? El que se oponga claramente, no había, bueno, a lo mejor no era lo que, aquí donde se le había a pedir, pero bueno, eso, este elemento, por los actores educativos que están participando del debate constituyente, es considerado un avance tremendo, digamos. Ahí yo lo dejo a los criterios, lo podemos discutir después, quizás en una tercera parte. Eso con respecto a la definición de educación, del derecho a la educación, perdón, no de educación pública, de derecho a la educación. Segundo, el rol del Estado y el sistema de educación pública. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, mirando el texto, sale lo siguiente, que el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación y que todas las personas tienen derecho a la educación y que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Nunca se habla de un rol garante del Estado. Yo no sé si que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado es equivalente a un rol garante. Yo no sé si, por ejemplo, uno puede exigir con ese párrafo al sistema judicial que se me restituya el derecho a la educación, o en el caso que a mí me sea expulsado de una escuela, pueda yo ir eh, a pedir que se me restituya el derecho, o a lo mejor si yo estoy en condiciones de vulnerabilidad y la escuela del Estado no me está, digamos, garantizando el derecho a la educación, yo pueda exigir al Estado que cambie las condiciones para que se me garantice ese derecho, como ocurre con la mayoría de los chicos más vulnerables que están en escuelas que no tienen las condiciones para atender sus necesidades. En fin, ese es un tema bastante complicado. Lo que señalan un poquito los que están metidos aquí en este debate es que lo que sí se haría es que el Estado, eh, como dice acá al final, perdón, me voy a mover, eh, articulará y gestionará un sistema de educación público, aparte, público de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades. Y que ese sistema público estatal va a tener un sistema de financiamiento particular. Que dice el Estado deberá financiar este sistema en forma permanente, directa y pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente los fines y principios de la educación. O sea, eso supondría que va a haber un sistema estatal que va a tener un financiamiento distinto al privado, no sé si en monto, pero sí en forma, porque no va a ser por alumno, sino que va a ser basal. No sé si entiende lo que es un financiamiento basal, que es un financiamiento que no se va a entregar vía voucher, vía por la cantidad de estudiantes que vaya, sino que va a ser siempre permanente para la escuela, ¿no?, independiente de los estudiantes que tengan. Ellos, bueno, lo que sube, esto sería una gana. Yo no sé qué pensar, porque hoy día el estado del sistema educativo, como digo, está tremendamente jibarizado, y yo no sé si esto por sí mismo va a poder realmente generar o impulsar un sistema público que de alguna manera suma todas las tareas pendientes que tiene este sistema, que hoy día ya está constitucionalizado como mixto. Porque ¿qué pasa? Que dice ya en el artículo 16 que el sistema nacional, este tema de que, o sea, paulatinamente durante todo este tiempo, digamos, la educación privada fue algo que estuvo a contrapelo ahí de la educación pública, ¿no? Pero hoy día ya es parte del sistema nacional. O sea, con esta constitución hoy se declara que va a haber un sistema nacional de educación que estará integrado por los establecimientos
e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas y reconocidas por el Estado, pero que pueden ser privadas y públicas, ¿no? Y que se articulará bajo los principios de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y en este sistema el Estado va a ejercer labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema, que es lo mismo que hace ahora, ¿no? O sea, el Estado, por ejemplo, con respecto a la JUNAEP, que es quizás el ejemplo más claro, la JUNAEP tiene todas estas funciones con respecto a las empresas que están prestando servicios de alimentación, pero lo que pasa es que no tiene los recursos ni las condiciones para ejercer estas labores, ¿no? Entonces tiene una dotación de fiscalizadores súper precaria, ridícula. Les cobra multas, por ejemplo, a las empresas cuando no cumplen bien las funciones, pero hoy día, por ejemplo, se da la paradoja de que la JUNAEP no puede cobrar las multas porque si cobran las multas, las empresas dicen que se van a quiebra y se queda sin servicio la JUNAEP, por lo tanto, se ha entrado todo en un sistema de condonación de deuda. Entonces, de alguna manera, yo no sé si esta definición de un sistema de educación pública, o sea, de un sistema, digamos, que vaya a subsanar el problema y que además estas definiciones de rol del Estado también lo vayan a subsanar, ¿no? Porque, bueno, cualquier institución que esté adscrita a este sistema, además, y esto es otro también que señalan, los que están, digamos, metidos en el debate por parte del movimiento social, señalan que además se garantizó hoy día constitucionalmente que el sistema no podía ni lucrar, digamos, ¿no? O sea, las instituciones que están en el sistema de educación no pueden lucrar y no pueden seleccionar tampoco, digamos. Que es algo que ya también se había establecido el año 2015 en la ley de inclusión educativa. No sé si se acuerdan que hubo una ley que decía que iba a terminar con el lucro, con el financiamiento compartido y con la selección, pero que al final esta ley aún no se aplica producto de los reglamentos que aún no se hacen, ¿no? Entonces, que es algo que también podría pasar y que pasó también con lo que señaló el compañero que puso la vez anterior, ¿no? Que hay enunciados que se pueden señalar, pero bueno, dependen de cómo esto se lleva abajo. Y bueno, en el caso de la ley de inclusión educativa se promulgó el año 2015, prohibiendo el lucro, prohibiendo la selección de estudiantes y prohibiendo el financiamiento compartido. Esto quiere decir que las familias paguen una cuota extra al colegio que recibe subvención del Estado, generando un proceso de autosegregación. Bueno, eso está prohibido en 2015 y aún no se logra aplicar, digamos. Eso es un tema también relevante. Entonces, bueno, tenemos respecto al rol del Estado, que, bueno, efectivamente no está claro, para mí no me está claro, digamos, que se haya cambiado este tema del rol garante. Sí se define un rol del Estado en términos de que va a supervigilar la educación pública, de que la va a coordinar, etcétera. Y, bueno, aquí se agrega nomás que, bueno, el artículo 17, que el Estado debe articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito compuesto de establecimientos e instituciones estatales, que yo creo que es lo que hoy día estas organizaciones asumen como la gran ganada, digamos, que se ha tenido. Porque ellos dicen además que con esto se rompería la igualdad de trato. Eso, Juan, sí, dale, pregúntame. ahí lo que acabas de decir, ¿no? No sé si podéis volver al punto. Del sistema de educación pública estatal, digamos. Claro, y del financiamiento, porque ahí no me queda claro la relación de esto con el aporte basal. Ya, porque, sí. Sí. Te lo explico. Lo que pasa es que, por un lado, en la Constitución se define que va a haber un sistema de educación pública donde van a participar tanto privados como estatales, ¿no? Y que esos privados y estatales de alguna manera se someten al régimen de que no pueden lucrar, no pueden seleccionar, en fin, cosas que ya están un poco definidas en el 2015, ¿no? Hay que decir que las grandes corporaciones, Belén Educa, o los Opus Dei, o qué sé yo, la Corporación Aprender, en fin, los Irarraza, porque son esas las familias, algunas que están metidas en la educación, tampoco lucran, nunca han lucrado, digamos. De hecho, si uno mira las propuestas de los grupos empresariales, que hubieron varios grupos de los poderosos que presentaron iniciativas populares de norma, en su propia iniciativa de norma iba a prohibir el lucro. O sea, uno podría decir que esta cuestión de la prohibición del lucro y la selección es algo que se acogió de las propuestas también que presentó el grupo Lux y que presentaron los grandes empresarios. Porque también yo creo que en ello hay conciencia que ya el sistema educativo se ha organizado de tal manera en donde ellos ya tienen un lugar de privilegio. De hecho, la gran razón yo creo que porque estos grandes grupos están en el sistema educativo no necesariamente porque quieran cortarle la cola
a la subvención, sino que más bien lo que ellos quieren es tener un cierto control ideológico sobre la sociedad, que yo creo que es la gran lucha del sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, va a haber ese gran sistema de educación donde están tanto los privados como los estatales sometiéndose a estos principios y que se establece en la Constitución. Pero además habría un sistema, un subsistema estatal, un subsistema de solo escuelas estatales, que recibirían un financiamiento basal, no como las otras escuelas, no como las escuelas privadas que yo entiendo se va a mantener el sistema de financiamiento que hay ahora, pero habría un sistema de financiamiento particular para las escuelas estatales que sería de carácter basal. ¿Qué quiere decir esto que sea basal? Que no es por alumnos, sino que de alguna manera va a recibir un financiamiento estable, por decirlo de alguna manera, por escuela, independiente de la cantidad de alumnos que tenga. Que es una demanda, digamos, que se vino articulando por parte de los movimientos sociales durante todos estos años. Creo yo que este es el elemento que de la discusión de los movimientos sociales que más ha quedado en este borrador, digamos. Porque incluso la prohibición del lucro es algo que ya los grupos empresariales tampoco, ellos mismos venían proponiendo, digamos. No sé si me logro explicar una vez. Sí. Después entramos Sí, a entramos a la discusión. discusión. Sí, ya. Gracias. Sí. Lo otro es el tema de la libertad de enseñanza, digamos. Como yo decía, bueno, la libertad de enseñanza se entendía como esta libertad de abrir y gestionar establecimientos. Pero hoy día, si ustedes piensan, el Estado del sistema educativo tenemos el 70% de la matrícula en escuelas privadas hoy día. Ya de alguna manera no hay más estudiantes que meter a escuelas privadas. Y lo que está ocurriendo con las escuelas, con los sostenedores de escuelas privadas es que se va reduciendo el número porque se está generando una concentración de la propiedad, por decirlo de alguna manera. Entre el 2016 y hoy día ha disminuido el número de sostenedores. ¿Por qué? Porque hay muchos sostenedores chicos que han ido desapareciendo con las nuevas regulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos estudiantes se van a colegios de las corporaciones y fundaciones educacionales, lo que nosotros llamamos el filantrocapitalismo, ¿no? Que son corporaciones empresariales que tienen fundaciones sin fines de lucro con las cuales intervienen en educación. Entonces, de alguna manera, esa libertad de enseñanza como libertad de abrir y gestionar establecimientos educacionales ya no está tan actualizada y de hecho desaparece. Hoy día la libertad de enseñanza que está en este nuevo borrador de la educación no es la libertad de enseñanza entendida como libertad de abrir y gestionar establecimientos educacionales. Ya Tenemos problemas, Juan. Repiten, por favor, la última frase. No se te escucha, Juan. Se fue de nuevo el sonido, Juan, así que si puedes repetir, estamos con dificultades. padres apoderados, enseñanza, ahí. Este me dice cuando me escuchó. Ahí ya voy a volver. Ahí te escuchas. ¿Podrías repetir un poco lo que estaba? Sí. ¿Pero ellos me escuchan bien? Okay. Sí. No, que la libertad de enseñanza, como nosotros la conocíamos, como esta libertad de abrir y gestionar establecimientos, ya no está en este nuevo borrador. No aparece como tal. Digamos. Sí aparece la libertad de enseñanza con el mismo nombre, pero entendiéndola como la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. ¿Se entiende eso? Ahora, no aparece como la libertad de abrir establecimientos, pero sí como la libertad de los padres y madres, apoderados y apoderadas de elegir el tipo de educación de personas a su cargo. Y además esa libertad está garantizada. Ahí sí se ocupa la palabra garantizar. Fíjese bien, la Constitución garantiza, la Constitución, el borrador actual, que para aprobar el borrador, garantiza la libertad de enseñanza como la libertad de padres, madres, apoderados para elegir el tipo de educación de las personas. Eso es muy interesante, por dos razones voy a señalar. La primera es que, bueno, el argumento que se daba ahí en la discusión, cuando yo discutí con algunos de ellos, era que eso no se podía sacar porque está en un acuerdo internacional, que es el protocolo de Salvador, de San Salvador, que es un protocolo que adhiere Chile y adhieren, bueno, todos los países, que es un anexo a la Declaración de Derechos Humanos, donde este tema de la libertad de elegir escuela, por decirlo de alguna manera, está puesto ahí como un derecho humano. Entonces, no se podía sacar. Ahora, yo empecé a mirar otras constituciones y de partida en el protocolo de San Salvador nadie te llama a que lo garantice y no es necesariamente la libertad de elegir de educación, sino
que es la libertad de dar, de educar, la Perdón, Juan. libertad de ¿Podría educar repetir? a tu hijo. Así sale en la Constitución, por ejemplo, me lee la... Sí. Perdón. Pucha, Repita, lamento que tenga tan mala señal. Pero ahora me ¿la escucho. libertad de qué? ¿La libertad de qué? Perdón. Ya, en el caso del protocolo de Salvador no aparece como la libertad de elegir, sino que sale como la libertad de educar a tus hijos. Y yo miré otra constitución, la constitución de Bolivia, que es un referente, digamos, a ver si estaba esta cuestión de la libertad de elegir, y ahí de partida no garantiza, sino que reconoce la libertad de los padres de participar en la educación de sus hijos. O sea, esta cuestión de la libertad de elección tiene muchas interpretaciones, y aquí, particularmente en el borrador, aparece como que se garantiza la libertad de elección, y eso es muy complicado, porque probablemente en esto se basan los sostenedores privados para que se siga financiando sus escuelas en las mismas condiciones que hasta ahora por parte del Estado, porque si no hay escuelas privadas, el Estado tiene que garantizar que haya una oferta para que los padres puedan elegir. Y la forma de garantizar esa oferta va a ser pagándola. Si uno mira los debates constituyentes de los sectores conservadores, ellos de alguna manera estaban apuntando a eso. Y si uno mira las tres propuestas de los grupos empresariales que se presentaron a la Convención Constituyente, esta garantía de la libertad de padre y madre de elegir a la educación era el centro de la propuesta de las tres iniciativas del grupo empresariales. No sé si me logré explicar con ese punto. Por lo Sí, menos yo ya, no escuché. ya, claro. Sí. Oye, Juan, pero eso se entiende después de tantos años de haber construido ya un mercado, po. O sea, ya hay una oferta que nos va a demandar, ¿no? Exacto, podemos decir que esto es una cuestión que se definió sobre los hechos consumados, porque y lo mismo pasa con la posibilidad de reconstruir un sistema de educación pública. Yo no sé si en las condiciones que está hoy día el sistema de educación pública con estos cambios se pueda reconstruir, porque podéis mantener eternamente un gueto de pobreza con financiamiento basal mientras mantengáis el otro estatus de la educación, ¿me entendéis? Aplicar esto de alguna manera, para analizar este borrador hay que mirar el estado actual del sistema educativo. Y en el estado actual del sistema educativo, a mí, un financiamiento basal a un sistema estatal, pero ya reconociendo que hay un sistema mixto que va a tener el mismo financiamiento que ha tenido hasta ahora, probablemente no tenga el efecto que nosotros pensábamos. ¿Ahí me escuchó? Sí. De nuevo? Sí, Pero perfecto. Oye, sí. Dale nomás, Juan. Perfecto. Esto, ya. Era preguntas más específicas, o sea, comentarios los puedo ir dejando para el final, para que dejemos que termine. Sí, yo no puedo ver el chat, así que no sé si me han hecho preguntas por el chat. Pero bueno, soy el otro, no sé si se sigue viendo el documento, pero es que saben no que sé. no estoy en Santiago y eso afecta la señal, pero me excuso. No alcancé a volver pero ahí me voy a reconectar. Bueno, eso con el tema de la libertad de enseñanza. Después, dos puntitos cortitos que me quedan, el tema de la participación. Como decíamos... Disculpa, no estás compartiendo pantalla, ¿no? Sí, que se me cayó el computador también del internet. Tengo problemas de señal terrible. Me disculpo, traté de volver a Santiago y no alcancé. Y estoy en un lugar que tiene mala señal. Pero no tenía tan mala señal como ahora. Yo en general no había tenido problemas, pensé que no iba a tener problemas, pero ustedes saben que existe la ley de Murphy y esa es la que está operando ahora, parece. Pero bueno, perfecto, dale nomás. Sí, pero se los voy a contar. Bueno, el cuarto punto que yo tenía ahí, y a ver si vuelve a la pantalla, era el tema de la participación. Como yo les decía, que era un tema para nosotros re importante, porque no es tema que nosotros tengamos como furor por volver a la educación pública, ¿no? O sea, a reconstruir el sistema estatal, sino que también se reconoce la crítica que había al sistema estatal y que, bueno, hay que construir un sistema educativo más democrático. Un poco siguiendo la línea de la propuesta que había hecho la ACE en su momento, ¿no? De control comunitario, en fin, y además siguiendo todas las tradiciones docentes de lucha educativa en la historia de nuestro país, que han instalado el tema de la participación de la comunidad, particularmente la participación de los profesores, como un elemento fundamental a la hora de reformar el sistema educativo.
Entonces, para nosotros era un tema muy importante. Entonces, ¿qué aparece en la Constitución respecto a este tema? Se señala en el artículo 18 que la Constitución, miren, la Constitución, es complicado este tema de las palabras, esto me lo decía Diego, Diego de Centro Alerta, que yo no lo pescaba mucho al principio, pero la verdad que yo lo pienso ahora y tiene razón, porque no es lo mismo garantizar que promover que reconocer, ¿no? Y en el caso de la participación, la Constitución dice reconoce, o sea, mientras la misma Constitución garantiza la libertad de elección en este contexto, que evidentemente esa garantía va a llevar a que se mantenga el financiamiento privado, la Constitución simplemente reconoce el derecho de las y los integrantes de la comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación. Eso no es muy distinto a lo que salía en la Ley General de Educación, ¿no? Debo decirlo porque eso ya había una reconexión. Y además dice, la ley especificará las condiciones, órganos y procedimientos que permitan asegurar la participación vinculante de las y los integrantes de la comunidad. Eso es clave. En general, cuando uno mira otras leyes, por ejemplo, la Escuela Nacional Unificada, que fue de Allende, y otras propuestas de profesores antiguos, cuando se hablaba de participación, lo que se establecían eran los mecanismos de participación. Los organismos donde iban a estar, por ejemplo, representados los centros de estudiantes, los centros de apoderados, pero aquí no hay nada. Nuevamente se deja para una ley posterior. Lo cual también ahí puede ser un elemento complejo, digamos, porque evidentemente que la Constitución solo reconozca, bueno, eso ya estaba, digamos, en cierto sentido, por la Ley General de Educación, que reconocía a la comunidad educativa y reconocía su participación. Pero evidentemente si pusiéramos que garantiza la participación ahí, algunos pensamos que tendría otro efecto, debiese promover la formación, porque además un elemento de la participación en la escuela es imposible la participación en la escuela si no hay actores educativos organizados. Y si uno mira anteriormente en otros lados, cuando se habla de participación, el mecanismo de promover la participación es fomentar la organización de los actores educativos. Que es distinto fomentar la participación sin organización de los actores educativos, porque ahí tenemos más bien una participación de carácter procedimental, que es lo que ha ocurrido siempre en la escuela, ¿no? Que más bien la participación es más bien es testimonial, o un mecanismo más bien de reproducción del status quo, o un mecanismo a veces simplemente de, ¿cómo se llama?, de regulación de las relaciones sociales en la escuela, más que un mecanismo efectivo de participación. Todo, en general, yo he visto, digamos, también en otros países que cuando se habla de participación, lo que se debiese apuntar es más bien a promover la organización de los actores educativos, ¿no? Y bueno, ahí está. Y por último, y aquí con esto termino, está el tema de los pueblos originarios que me parecía muy interesante. Yo lo quise comentar, yo no soy experto en el tema. Estamos con problemas. ¿No eres partidario o tan experto en el tema de pueblo originario, eso iba a decir? Juan. Nos quedamos sin sonido, ¿no, Juan? Dice que no es tan experto. Sí, eso parece que era lo que iba a decir. Sí. Si estás por ahí, por favor, esperemos que recupere su sonido. De todas maneras, después del cierre vamos... No soy experto, estoy así, porque entonces... Perdiste el sonido de nuevo. Se cayó el Juan en este instante, parece. ¿Ah? Sí, pero ahí volví. Ahí está, ya, ahí regresaste. Ya. Ahí volví, estaba tratando de conectar mi documento, pero ¿qué dice de los pueblos originarios? Dice algo muy interesante. Porque cuando yo lo pienso esto, digamos, desde los pueblos originarios, si uno lo piensa, ellos no tienen por qué responder a un proyecto educativo país, digamos. De alguna manera, la libertad de enseñanza a ellos les viene muy bien. De hecho, hay un episodio histórico en Chile con Recabarren, que Recabarren de alguna manera fundó escuelas por fuera en su momento y se las quisieron cerrar. Y él se tuvo que parar la libertad de enseñanza de esa época. Al final la cerraron igual por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eso ocurrió en el año 1924. Pero es complejo el tema en ese caso. En el caso de los pueblos originarios, lo que se señala es que la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones en conformidad a sus costumbres y culturas, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecido por la ley. Si a mí me preguntan respecto a ese artículo, yo creo que es una tremenda ganada, porque mirando el tema ya,
no se requiere que las escuelas sean interculturales, lo que se requeriría es que los pueblos originarios tuvieran su propia escuela, creo yo, digamos. Pero bueno, ahí yo no soy muy experto del tema y por eso ahí me manejo con cuidado. Pero eso, pues, eso sería en términos generales respecto a lo que está en la Constitución. Quizá ahí podemos abrir mejor la discusión ahora. De ahí como una hora hablando, así que me callo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, la idea sería de que fuéramos pidiendo la palabra para no desordenarnos, digamos, ¿ah? Y nos podamos escuchar todos, de tal manera que se puede utilizar esta cosa. Hay una mano por ahí que no sé dónde diablo está, los que saben estas cosas lo pueden hacer en algún lugar, y vamos hablando entonces cada uno de acuerdo bueno, al orden que se haya solicitado la palabra. Se abre la palabra, compañeros y compañeras. Ahora no tenemos. Yo quiero decir algo respecto al tema de los pueblos indígenas. Me llamo Ya, Nino. A mí me parece bien el tema, o sea, lo único que yo rescato de esta, perdón, me están llamando, de esta constitución, nueva constitución, es la parte de los pueblos indígenas. Respecto del tema, ¿cómo te llamabas tú? Se me olvidó. Juan se llama. Juan. Juan. Juan, el tema de la interculturalidad que lo trata en realidad el 169. Entonces no sé realmente si es tan necesario que esté en la nueva constitución, porque hasta donde yo entiendo, el 169, tú debes cumplirla más allá si está en la constitución o no está en la constitución. Ahora, el tema de que si a ti te parece que debiera haber colegio especialmente como para indígenas o para huincas, digamos, a mí me parece que el tema de la interculturalidad justamente lo que hace es entrelazar ambas culturas. Entonces, por eso se apela a eso y me parece muy interesante porque al final igual, donde viven los mapuches, no sé, en el Alto Biobío, los huincas hablan mapuche y los mapuches hablan también español y huinca, o sea, español y mapuche. Entonces, a mí me parece bien que sea intercultural. Lo que a mí sí no me queda claro y me hace como ruido es que yo entiendo que en los tratados están por encima de las constituciones cuando tú las firmas y las reafirmas, digamos. Entonces, eso yo no sé si realmente es necesario que estuviese en la constitución. Eso es todo lo que quisiera aportar. Muchas gracias, Nino. Te refieres de todas maneras al acuerdo 169 de la OIT, ¿no? Exactamente, el Tratado 169 de la OIT. Ah, perfecto. Sobre los tratados internacionales tienen rango constitucional, se asimilan, para dejarlo claro. Muchas No es gracias. que los tratados internacionales estén sobre, sino que se asimilan. Claro, entonces por eso te digo ¿Ya? yo que no me resulta si es tan necesario que esté acá, porque el Tratado de 169 ya habla de la educación intercultural. ¿Te fijas? Eso es. Muchas gracias. Damos la palabra a nuevos compañeros y compañeras. Adolfo tenía por ahí un comentario sobre el problema de la participación. No sé si lo quiere desarrollar ahora. Sí, gracias, Rafael. Gracias, Sí, compañero. me preocupa, más allá que la nueva constitución haya modificado algunos conceptos sobre la educación, sobre el concepto de calidad y que se garantice, se promueva y la libertad de educación. Me preocupa más cómo van a ser los mecanismos de participación. Y ahí donde hay que poner énfasis, porque la Constitución, como sabemos, es un marco regulador, y como dijo la compañía anterior, hay leyes que van a poder monitorear un buen trabajo en todos los aspectos, en los ejes constitutivos, educación, salud, etc. Entonces, me preocupa que dentro del marco regulatorio que es la nueva Constitución no aparezcan los mecanismos de participación vinculante. Hasta el momento sigue siendo consultiva. Y si hablamos de una verdadera educación, tenemos que hacernos partícipes todos los estamentos educacionales, llámese así, para docentes y
y apoderados. También podemos ser alumnos en algún momento de nuestra vida. Uno no puede dejar de estudiar. Entonces, eso me preocupa, que la nueva Constitución realmente esté quedando afuera la participación vinculante. Eso quería yo poner énfasis. Eso, gracias. Gracias, Adolfo. Igual, No sé, igual, Juan, igual una cosa. Sí, espera perdón. un segundito. Perdón, ¿sobre el mismo tema, Hugo, o no? Bueno, si se abre la discusión, yo quería plantear, ¿Pero es sobre este tema de la participación o no? es que en realidad para mí es empezar por las ramas. ¿Mm? Allá. Yo creo Pero, que esta discusión hay que plantearla desde la cuestión de fondo, ¿ya? O sea, perfecto. porque hay algunas cosas, hay algunas cuestiones que yo creo que de las cuales nosotros no tenemos que pasarnos películas. Porque es muy Perfecto, pero loable toda la exposición del cual, puta, hay muchas cosas que son terriblemente interesantes, bastante progresistas, ¿me entiendes tú? Sí. Pero hay cuestiones de las cuales nosotros no podemos obviarnos. Hugo, ¿ya? Porque tenemos- Hugo, ¿te parece que respondamos a este tema y de ahí te damos la palabra para que desarrolles tu idea? ¿Sí? Bueno, Gracias. Juan, el tema... No, un comentario. Lo que pasa es que lo que dice el Adolfo, aparece el tema participación vinculante en el texto, ¿no? Yo lo vi. El tema es que dice, bueno, después se definirán los mecanismos. Eso es lo que dice va a haber participación vinculante, Claro. y después se definirán los mecanismos. Y ahí, claro, yo creo que el Adolfo apunta a eso, porque es muy importante. Y concuerdo que a mí lo que me pasa leyendo este texto es que hay cosas que aparecen muy atractivas, pero el análisis es complejo. Por eso yo te lo decía, porque hay que verlo en el contexto actual, ¿qué implica, digamos? Y además hay cosas muy delicadas. Por ejemplo, lo único que está garantizado es la libre elección. Lo otro no está garantizado. Pero bueno, ahí lo podemos discutir. Ahí quizás el compañero nos va a contar. Perfecto. Compañeros, ojalá pudieran pedir la palabra para que no nos perdamos. ¿Ah? Compañero, está Hugo y después estaría NP. Vamos, Hugo. bien, compañero, yo creo que si miramos históricamente la cuestión de la educación, es una cuestión central. El sistema educacional es el centro motor de reproducción ideológica del sistema, ¿ya? Aquí, como el compañero bien señalaba, la época de Recabarren, aquí no es cuestión de que yo llegue y funde una escuela y la vaya a definirla como yo quiera, por muy progresista y por muy buenas las ideas que yo tenga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si bien Chile, ¿ya?, se ha adscrito a todos los tratados habidos y por haber, ¿ya?, de derechos humanos, de la UNESCO, de las Naciones Unidas y todo eso, pero digamos nosotros, ¿qué tratado de eso realmente se cumple? Ninguno, absolutamente ninguno, ¿ya? En la Constitución podrá estar definido lo que se quiera, ¿ya?, pero siempre va a estar dependiendo de la situación política que se esté viviendo en el país. Estamos en una sociedad en crisis, ¿ya? ¿Ya? Totalmente en crisis, ¿ya? Y por lo tanto, yo la verdad de las cosas que soy completamente pesimista, ¿ya? Y no creo en la Constitución, porque las constituciones es solamente el aspecto formal de lo que es el estado de dominación. Es bueno establecer la lucha ideológica, me parece excelente. En la convención hayan compañeros que van desde su propia mirada, de su mirada consecuente, progresista, algunos militantes, ¿ya? Llevar una opinión política y rebatirla, digamos, con el reformismo que abunda ahí dentro de la convención y con la derecha, digamos, enfrentarse, digamos, a la ideología que representa la misma constitución del 80, ¿ya? Entonces, eso no es malo, ¿ya? Yo creo que es bueno que exista, digamos, esa lucha ideológica, pero la verdad de las cosas es que hoy día creo, ¿ya?, que si nosotros queremos pensar como revolucionarios, tenemos que pensar en un sistema educacional. ¿Qué educación para qué? ¿Ya? Porque la educación que nosotros tenemos actualmente vigente es una educación completamente clasista. ¿Ya? Porque díganme, si yo hiciera una encuesta de tomar a unos 10.000 alumnos de distintos sectores, y los padres y los hijos van a querer, puta, ser abogados, ser médicos, ser profesiones para hacerse ricos, pero no con otro motivo.
no con otra motivación, van a ser los menos que van a ir, digamos, a tener un concepto distinto, mucho más humano, más allá. Y por último, ¿ya? Por ejemplo, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿ya? Hoy uno de los derechos humanos que se consagran ahí, el derecho a la propiedad, ¿ya? Entonces, todos estos tratados, ¿ya?, tienen un carácter clasista. La ONU es un instrumento que es de Estados Unidos, es del imperialismo, es donde se reproduce ideológicamente a nivel mundial, ¿ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, uno de los grandes ideólogos del neoliberalismo, como es un polaco, que no me acuerdo el nombre, ¿ya? Puta, él dice, en Estados Unidos entran como mínimo 500.000 extranjeros todos los años, van a estudiar en las universidades de Estados Unidos. Hoy día en el mundo hay una cantidad enorme de ministros, ¿ya?, de los distintos estados y estadistas que han sido formados en las universidades de Estados Unidos, ¿ya?, lo cual es completamente cierto, ¿ya? Yo personalmente viví 26 años en Finlandia, el país más feliz del mundo, el país que se consideraba que tenía la mejor educación del mundo, ¿ya? Cuando fue la movilización del 2011, ¿ya?, el Parlamento envió varios parlamentarios, ¿ya?, a conocer la famosa enseñanza finlandesa. Yo estaba allá, siguiendo las noticias. ¿Qué decían los diarios? ¿Qué decían los expertos en educación finlandesa? Por fin van a llegar aquí a contarnos cómo es la educación en Chile, que es justamente lo que nosotros necesitamos implementar ahí. Yo trabajaba en la universidad, ¿ya?, y me tocó ver cómo Finlandia adoptó el sistema educacional chileno para reemplazarlo por el que tenía en el estado de bienestar. Yo alcancé a estudiar en Finlandia cuando todavía quedaba algo del estado de bienestar, y la vi después cuando se empezó a despojar de todas esas características, ¿ya? Entonces, el sistema que hay hoy día aquí en Chile realmente es horroroso, ¿ya? Y depende mucho, mucho, mucho de un problema más global, ¿ya? Y yo creo que es bueno, digamos, discutir la cuestión de la educación y ver lo que está pasando en la convención y qué es lo que va a haber, pero insisto, que nosotros desde una mirada desde la izquierda, como revolucionario, tenemos que definir esta línea, ¿ya?, discutirla, porque vamos a llegar a una conclusión correcta, de que no podemos pretender transformar el sistema educacional si no transformamos este sistema, ¿ya? Sí. Muchas gracias, Hugo. De todas maneras, Nadia. ¿Aló? Ahí sí. Oye, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, mira, primero agradecerle a Juan, yo creo que fue como súper clara la exposición en varios puntos. Entonces, muchas gracias, compañero, por el aporte, digamos, que no es basal, es un aporte mayor que basal. Oye, mira, yo pienso que a la luz de lo que tú planteaste, Juan, un poco también rescatando lo que dice el Hugo, no sé si es lo mismo, pero yo también creo que todo esto que está planteando este nuevo proyecto de constitución hay que mirarlo también dentro del contexto en el cual estamos. O sea, cuando tú presentas la primera... la definición de educación pública, ¿no es cierto?, que aparecen varios conceptos, justicia social, bien común, son aspectos declaratorios, pero que dentro del sistema en el cual estamos, la posibilidad justamente de que se desarrolle eso, acompañado con una noción de plenitud del humano, me parece que es bien improbable, ¿no es cierto? Porque esto está inserto, como decía el compañero, en un contexto, ¿no es cierto?, determinado, más encima en un momento de crisis aguda, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que es importante que nosotras y nosotros vayamos viendo que cada una de estas propuestas constitucionales están insertas en un momento histórico particular también, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desde esa perspectiva no son ajenas a ese contexto. Eso como primera cosa.
a la luz de lo que tú dijiste, entonces yo por lo menos rescato, ¿no es cierto?, críticamente, que aquí en esta propuesta de nueva constitución, ¿no es cierto?, no se establece claramente un sistema educativo como una propuesta más general, ¿no es cierto?, que de alguna manera, al mantener también la idea de la libertad de enseñanza con esta modificación que tú planteas, de todas maneras se mantiene esta noción, ¿no es cierto?, de un sistema educativo que está centrado en el individuo, que cualifica, tú dijiste, al individuo, y por lo tanto se mantiene una noción liberal de la educación. Que el tema también de la participación, como decían antes, ¿no es cierto?, no está reconocido, y por lo tanto la posibilidad de construir comunidades educativas también activas, digamos, con una participación concreta y real, también es relativa. Y si a todo eso le sumamos además, ¿no es cierto?, esta idea de los aportes basales, que a mí me queda como siempre la duda, y leía por ahí que incluso puede ser como una especie de eufemismo, porque en el fondo no estás diciendo, ¿no es cierto?, que el Estado financie la educación en su totalidad, sino que sigue este concepto de un aporte. ¿Y qué es ese aporte? Para la implementación básica de los establecimientos. ¿Cuál es el criterio para establecer ese aporte? Porque puede ser, claro, ya no es el voucher, no es por estudiante, pero más o menos calculamos, digamos, en un colegio de determinada cantidad de estudiantes, el aporte basal va a ser ese. Entonces, es como también ahí este tema de las palabras, de los conceptos y de lo que realmente pueden significar. Y eso además acompañado de que hay muchas cosas, yo mandé el material que tú mandaste, que van a quedar en suspensión mientras no existan las leyes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a la luz de esto, claro, uno, por lo menos yo me quedo con la idea de que no hay mucho aporte, digamos, y más encima le sumamos lo que tú partías diciendo al principio, o sea, aquí no hay un movimiento por la educación que vaya a defender tampoco lo mínimo que puede haberse logrado con esta nueva constitución. Hay un movimiento que las luchas las hemos visto en los últimos días bastante fragmentados, los estudiantes por un lado, los profes por otro, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi comentario. Yo creo que a la luz de lo que tú dices, yo más o menos entiendo que no hay grandes cosas, digamos, que uno puede sacar el limpio en este borrador. Muchas gracias, Nadia. Juan, Perdón, ¿puedo una cosita? Tú hablabas también de la imposibilidad de exigir, ¿no es cierto?, cierto cumplimiento de ciertas cosas. Eso refiere, y me parece que, no sé si estoy en lo correcto, ahí también los otros compañeros y compañeras podrían aportar, porque eso se refiere a la posibilidad de establecer recursos de amparo y que eso esté establecido también como un derecho constitucional, algo así. No sé si ahí los que son abogados, bueno. Se llaman recursos de protección normalmente. Oye, dejemos la palabra a Juan Talalore. Entonces, ¿le parece que Juan trate los dos temas de Hugo y de la Nadia? Y de ahí, Lore, ¿te parece que te demos la palabra a ti? Adelante, Juan. Se nos quedó pegado, Juan, ahora, ¿no? Justo cuando... Está pegado. Sí, justo cuando iba a tomar la palabra. Esperemos un segundito, Juan. Estamos con problemas con tu... Quedó congelado. Como... Sí, me volví. Ya. Entonces, sí. Toma sí, cortito. Cortito antes de cortarme. Ya, yo concuerdo completamente con lo que dice Hugo. Efectivamente, las constituciones, digamos, las leyes de alguna manera consolidan lo que ya se ha venido construyendo. Es imposible que una constitución, desde una constitución se construya lo que queremos, digamos. Eso nunca ha pasado en la historia y no va a pasar. Pero es interesante la mirada que dice el Hugo, ¿por qué? Porque de alguna manera esta constitución sí está constitucionalizando lo que ya se venía conformando, que es el sistema público mixto, o sea, un sistema
público de educación que es concebido como un solo, pero que está fuertemente solventado en un pilar privado. Eso se constitucionaliza, de alguna manera. Y ahí, en ese sentido, mirando la mirada de Hugo, eso pasa. O sea, se reconoce el privado como un pilar potente del sistema educativo nacional. Lo otro es que, respecto a lo que dice la NAI, efectivamente es una muy buena pregunta, ¿cómo se define un financiamiento basal? Nosotros, en el Foro por el Derecho a la Educación Pública, con Centro Eléctrico, en la Fundación Sol, el año 2013 construimos una propuesta de financiamiento participativo basal, que consistía en construir desde las comunidades educativas una discusión con talleres y con un montón de procedimientos, y en base a un costeo, que ellos costearan su escuela. ¿Cuánto reciben y cuánto deberían recibir? Y con eso se estableció y lo presentamos en distintos lados como una forma de construir un nuevo sistema de financiamiento. No nos pescaron ni en bajada, pero, por ejemplo, es una alternativa a lo que dice la NAI, porque decir financiamiento basal así nomás, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque puede ser un financiamiento basal precario, puede ser un financiamiento basal que estanque en la educación pública a esa cantidad de alumnos de forma permanente. Y además hay que decir que la educación pública requiere no el mismo financiamiento de las privadas, el triple o el cuádruple, porque trabaja con necesidades que son mucho más complejas. Pero bueno, eso es un comentario, eso es a lo que la nadie decía. Ahí me quedo, de ahí yo... Gracias. Ahí me dicen de que hay personas que quieren entrar. No, yo no veo a nadie que quiera entrar. Bueno, yo no le pego mucho a estas cosas, pero no hay nada. Lore, no sé si quieres tomar la palabra. Sí, quiero hacer unos comentarios y una pregunta. Respecto como a lo que dejó ahí rebotando un poco la Nadia sobre la posibilidad de garantizar estos derechos, la actual Constitución consagra el recurso de protección, pero en el borrador no se consagra ningún tipo de recurso que venga como a dar protección a esta indefensión en caso de vulneración de derechos. Y si bien el recurso de protección no consagra o no protege los derechos sociales como para no ponerle la soga al cuello al Estado, ese era el fundamento de por qué los derechos sociales no se garantizan por el recurso de protección, sí protegía otros derechos como el de la libertad de enseñanza y el derecho sobre la propiedad, y muchos recursos de protección iban dirigidos a proteger a estudiantes por la pretensión sobre el derecho a este título de propiedad sobre el título que recibían por consumir educación en esta lógica. Eso y sería interesante hablar sobre esta potencial indefensión porque no hay ningún tipo de recurso que permita al afectado directamente o a través de un representante ir ante la Corte de Apelaciones y poder exigirle a los tribunales de justicia que se garantice debidamente y oportunamente sus derechos. Eso. Y lo segundo, yo quería preguntar sobre esta situación de lo que existiría como un sistema público y otro privado de educación, y cuál sería el estatuto que le corresponderían a los profesores. Tengo muchos amigos que son profesores de colegios privados o particular subvencionados tipo mixtos, pero que no los rige el estatuto docente, sino que los regula el código laboral. Entonces, ¿cómo quedaría la situación de todo el sistema docente a este enfrentamiento? Porque ellos cuando se quieren organizar, se organizan como trabajadores de una empresa, no como trabajadores de la docencia. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Lore. Juan, tú querías, tienes la mano levantada, ¿quieres responder? Sí, adelante, Juan. Tienes que quitar Sí, no sé si responder, pero me parece muy interesante lo que dice Lore respecto al tema del recurso de protección de la garantía. Yo no me manejo mucho de ese tema, pero me llama la atención que efectivamente debe ser por eso que los derechos sociales no se ocupa el concepto de garantía y sí en otros derechos, porque de alguna manera la libertad de enseñanza fue sacado de derechos fundamentales, pero sí tiene garantía. Si aparece la palabra, sí se garantiza. Yo entiendo que si el Estado garantiza, y esto no está ocurriendo, uno puede reclamar que sí se haga acciones afirmativas para que lo garantice. Y en este caso, al garantizarse la libre elección de escuela,
lo que probablemente va a ocurrir es que se va a exigir que el Estado financie las escuelas privadas tal cual como las venía financiando hasta ahora. Porque si cambia ese financiamiento, las escuelas privadas van a decir, bueno, tendremos que desaparecer y por lo tanto los estudiantes que están aquí y que ya están aquí no van a poder elegir esta educación. Entonces yo creo que esa es la trampa que quieren hacer. Lo pongo ahí como un tema, ¿no? Y efectivamente y en relación a lo que dice esto no lo puse, se me pasó, si hay un tema con los profesores, digamos, en el nuevo borrador, digamos. Dice que la Constitución reconoce el rol fundamental de los profesores como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Asimismo, valora y fomenta la contribución de los educadores y asistentes de la educación, etc. Y dice que el Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos que reciban fondos públicos, incluyendo su formación inicial continua, su ejercicio reflexivo colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación. Para esto otorgará estabilidad en el ejercicio de las funciones, asegurando las condiciones laborales óptimas y recordando su autonomía profesional. Eso quiere decir, Lore, que como se constitucionaliza un sistema mixto, ¿qué quiere decir? Que el Sistema Nacional de Educación lo componen tanto los privados como los estatales que reciben fondos del Estado. Y lo que se entiende que si el profesor aquí está en una escuela privada que recibe fondos del Estado, bueno, tendrá que estar protegido por elementos que aquí promueve, digamos, que son condiciones laborales óptimas y recordando su autonomía profesional. No sé qué significará eso, cómo se hará abajo, se construirá un nuevo estatuto docente, en fin, pero por lo menos eso es lo que está diciendo acá en el borrador. Yo no sé, quiero señalarte que los actores que promueven un poco el apruebo por esta iniciativa, digamos, muchos son de revisiones de profesores y por lo menos ven esto también como un avance para ellos, digamos. Es lo que yo intuyo, pero habría que verlo, porque por otro lado también se constitucionaliza este sistema mixto. Fíjate que en las escuelas de las corporaciones empresariales, los profesores tienen excelentes condiciones. Los estrujan, sí, como ellos hablan de Belén Estruja, por ejemplo, en vez de Belén Educa. Pero tienen mejores condiciones y tienen contrato y tienen que no es lo mismo que ocurre en otros colegios particulares subvencionados que son más precarios. Y bueno, es la idea que ahí, no sé cómo, eso ya es especulativo lo que yo digo, sí, pero yo entiendo que se va a ir concentrando una matrícula en estos otros establecimientos y por lo tanto van a adquirir condiciones laborales que son las que ya tienen, digamos. Pero bueno, eso es lo que señala respecto a los profesores. No sé si me explico respecto a lo del tema del sistema mixto, que eso yo creo que es lo central. Sí, entendí, gracias. Gracias, Lore. Oye, un comentario y una pregunta, digamos, a propósito de lo que decía la Lore. Claro, en la Constitución de 1980, aún con las reformas de Lagos y la reforma constitucional que se hizo 89-90, parece, claro, no hay recurso de protección para los derechos sociales, en realidad. Hay una vieja discusión de los derechos humanos, los derechos de primera generación, segunda y tercera, y explícitamente en las actas constitucionales donde aparece la discusión con Guzmán y otros constitucionalistas que redactaron la Constitución del 80, se excluye explícitamente la idea de un recurso de protección para aquellos derechos económicos y sociales, digamos. Más allá que el problema es que en muchos casos se coloque el libre acceso y no se garantiza el derecho propiamente tal, digamos, ¿okay? Salvo en el caso de la educación. Y la razón es bastante simple, digamos, porque desde ese punto de vista significaría que cualquier organización privada o comunitaria, en fin, podría colocar un recurso en los tribunales contra, me imagino, el gobierno, contra el Estado, que declara un derecho pero que no lo cumple, digamos, porque no ha dictado las leyes constitucionales, las leyes orgánicas, no ha dictado los reglamentos, las leyes especiales que se requieran, digamos. Entonces, ahí hay una contradicción que ya venía, pero que había sido retirada explícitamente de la discusión respecto a los derechos sociales de la Constitución del 80, más allá de los derechos, efectivamente, el recurso de protección para algunos derechos políticos, digamos, o vinculados a los derechos de las personas. Ese es un tema, y esa es una cuestión central en realidad, porque si el artículo número 1 del borrador garantiza una constitución, un Estado social de derecho, garantiza la plurinacionalidad, etcétera, 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 en realidad ninguna de esas declaraciones en términos de derechos o contextuales en realidad, o definiciones que da el Estado, pues admiten ningún recurso, digamos.
O sea, la única manera sería simplemente hacer una revolución, no hay otra posibilidad de que lo que esté declarado ahí efectivamente se cumpla. Y que fíjense que es un contrasentido, porque sin embargo las inversiones extranjeras están sujetas a tribunales extranjeros, digamos. Por lo tanto, muchos de los acuerdos de libre comercio suponen de que hay tribunales, que no son tribunales chilenos, sino tribunales arbitrales internacionales, a los cuales una empresa como, no sé, como, qué sé yo, Outokumpu, o una empresa, no sé, finlandesa en la minería, o una empresa, no sé, qué sé yo, norteamericana, o canadiense, o australiana que sea dueña de alguna inversión aquí, puede efectivamente recurrir a esos tribunales para impugnar un trato discriminatorio, un cambio de las reglas tributarias, etcétera, digamos. Entonces, ahí hay un doble estándar, por así decirlo, que creo que habría que resaltarlo como una cuestión radical. Más allá, inclusive, del modelo económico. O sea, uno podría decir, aún comprando el rollo del modelo económico capitalista, por así decirlo, de todas maneras los derechos que la burguesía liberal o los derechos burgueses en realidad suponen de que hay efectivamente dos clases. Los domésticos, por así decirlo, que no tienen derecho a reclamar ante nadie lo que se declare, y por otro lado la inversión extranjera que sí tienen un estatuto jurídico que les permite recurrir a tribunales internacionales para poder reclamar. De hecho, si efectivamente Chile firmó los acuerdos de derechos humanos del Acuerdo de San José, por ejemplo, en los cuales se regulan una serie de derechos, yo pues podría eventualmente, no sé, recurrir a un tribunal internacional para hacer cumplir esos derechos. Entonces, ahí hay una contradicción, yo creo, dura, clave, que uno podría decir, aún reconociendo que esto es una constitución burguesa, liberal burguesa. Lo segundo que quería preguntar, y esto es una pregunta, Juan, quisiera que me dijeras tú si es correcto lo que yo entendí o no. Siguiendo la lógica inclusive de la NINO, digamos. O sea, en realidad, aparentemente, salvo el artículo en que se da una serie de características que tú mencionabas, el primer artículo relativo a la educación, aparentemente no hay ningún cambio o no hay nada, salvo también esta cosa de los trabajadores que tú mencionabas, que supone ley orgánica, en fin, pero no hay nada nuevo en esta Constitución. O sea, lo que ya estaba reconocido por la reforma a la Ley Orgánica de Educación, o estaba ya en la Constitución del 80, o está en el Tratado Internacional, como por ejemplo, como se menciona en el artículo 169. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, ¿qué diablo es lo nuevo que agrega esta Constitución a lo que ya había, desde el punto de vista estrictamente de la cuestión educativa? Aparentemente no hay nada, digamos. Quisiera, entonces, si me lo pudiera clarificar. Bueno, no es lo de los profesores y lo del tema del sistema estatal financiado basalmente. Eso es lo más potente, digamos, que podríamos ver. Pero también si tú lo ponías en contraste con la realidad, puede que no tenga efecto. Yo creo que eso es lo más relevante. También cambia el rol subsidiario, en el sentido de que, porque en la Constitución anterior se definía que el derecho de educar era de los padres, porque lo que pasa es que la Constitución anterior era una Constitución ultra, ¿cachai? No existía en otra parte del mundo donde no hubiera el derecho a la educación no fuera de las personas, digamos. Aquí no era así, y eso cambió. Pero claro, cambió con respecto a la anterior Constitución, digamos. Eso no sé si eso me garantiza una transformación del sistema educativo en las condiciones que ahora está. Eso fundamentalmente. Y yo quiero decir algo que me parece aún más significativo, porque cuando tú miras, porque también muchas de estas cosas suenan muy bonitas, digamos, entonces tienden a generar contradicción. Entonces, a mí una cosa que me generó mucha, no sé si, varias preguntas que todavía quiero contestarme, es que cuando yo leí las 3 iniciativas del mundo empresarial, que es Acción Educar, lo otro era Educación Libre y Diversa, que eran estos movimientos que defendían el derecho a pagar educación, que estaba más ligado al Partido Republicano, y otra que es Acción Colectiva por la Educación, donde está Fundación 2020, la Fundación Luxic, y también el nuevo ministro, digamos, que aparecía con ellos también, porque él viene también de
de las fundaciones educativas empresariales. Las tres iniciativas tenían como centro el tema de la libertad de enseñanza como libertad de elección, que es lo único que está garantizado con la palabra garantizado. Entonces, es loco porque yo a ustedes les mandé también un texto de Eduardo González, que es el vicepresidente del Colegio de Profesores, miembro del MUT, un compañero, digamos, pero que él está encabezando la iniciativa popular de los movimientos sociales y él está por el apruebo y está defendiendo este articulado. Y él en su artículo señala que al defender el articulado, muchos de sus argumentos son desmintiendo que se va a eliminar la educación privada, desmintiendo que es una educación totalitaria, como desmintiendo a la derecha, que es una derecha que en realidad, si ustedes quieren, mirando la iniciativa empresarial, está bastante conforme con este articulado, porque lo que ellos planteaban quedó. Entonces, ahí, no sé si me explico, ¿eh? Es como bien complejo este articulado, porque de alguna manera suena con el lenguaje de los movimientos sociales, pero en la concreta, no sé si vaya a pasar mucho. Entonces, cuando uno mira a los que la defienden contra las mentiras de la derecha, pero la derecha miente en los medios, pero a la hora de que presentó sus iniciativas populares de norma, también se ponía el lucro, también se ponía la selección, pero sí que había que garantizar la libertad de elección. Y la libertad de elección lo que garantiza es que el Estado siga financiando a las escuelas privadas que ya están, que yo creo que ¿qué más podría pedir el empresariado? Que no les cambie las reglas del juego, ¿no? Porque el sistema educativo ya lo tiene bajo su control. No es algo que hayamos que construir una constitución para que el empresariado vaya a tomar en el futuro el control del sistema educativo. Hoy día tiene el control del sistema educativo. Lo que tiene que evitar es que no se construyan elementos que le cambien significativamente las reglas del juego. Y eso es lo que yo creo que está reflejado en el borrador. Muchas gracias, Juan. Tenemos entonces las palabras de Reinaldo y después de Hugo nuevamente. Hay un comentario acá, lo voy a leer antes de Reinaldo, esperamos un segundito, dice: la Constitución es un reglamento, las leyes finalmente las llevarán a cabo y las interpretarán la casta política parlamentaria corrupta. La trampa siempre fue derribar la Constitución de Pinochet para desviar y aplacar las demandas originales de la revuelta popular, que era derribar el neoliberalismo capital. Recordemos que el Acuerdo por la Paz es una propuesta desde el poder para salvar el poder. Eso lo decía el compañero Carlos Guerra de Illapel. Entonces dejamos a Reinaldo y después dejamos a Hugo. Compañero Reinaldo, tiene la palabra. Agradezco la disposición al compañero y en todo caso igual no estoy muy informado, dijéramos, o al tanto de la situación de la educación en su base, en su problemática más de fondo, pero quisiera hacer una consulta en referencia a la exposición. Primero, es claro que no se garantiza el derecho a la educación, solamente se garantiza el derecho a la libertad de elegir, lo que se está exponiendo en cuanto a la propuesta de nueva constitución. La consulta va en referencia a algo que se planteó por el compañero Hugo, que la educación en este momento, su contenido ideológico básicamente es el control de la sociedad por las clases dominantes. Entonces, la consulta va en ese sentido. O sea, ¿qué pasa con las mallas curriculares? ¿Qué pasa con los contenidos de la educación? ¿Cómo se ve algo en esta propuesta de nueva constitución o no se observa? Eso es la consulta. Muchas gracias. Gracias, compañero Reinaldo. No, o sea, solo respecto a la definición del derecho a la educación, no es un tema que aparece. Bueno, que el tema de lo no sexista, entiendo, digamos, bueno, pero quedó en términos transversales. No aquí en el artículo del derecho a la educación, pero quedó como artículo del derecho a una educación no sexista. Eso sí quedó. Pero puedo decir eso, en realidad otros elementos más no quedaron, si te entendí la pregunta. Pero te preguntaba si hubo mención al tema de contenido de otros elementos, ¿no? Correcto, sí. Y no los hay, efectivamente. Juan.
Sí, solo agregar una cosita, que es interesante igual la pregunta del compañero, porque eso te habla de la carencia de proyecto educativo. Y uno dirá, porque cuando son muchas cosas sueltas, al final lo que opera es el proyecto educativo mercantil global, que ya está instalado en el cuerpo de nosotros, digamos. O sea, nadie ya va a la escuela para construir un proyecto colectivo, todo va a la escuela para salvarse solo, y así la universidad y todo eso. Y uno dice, bueno, ¿dónde hay? Yo creo que, por ejemplo, en el caso boliviano sí lo hay. En el caso boliviano hay un proyecto de soberanía que está reflejado en la Constitución y en la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, que es la ley de educación, que está claramente definido porque ellos dicen, nosotros queremos un proyecto educativo comunitario productivo, así se llama el proyecto educativo boliviano, comunitario productivo, y que está basado en la historia. Eso es fundamental, porque si no hay eso, lo que queda es el proyecto educativo global, y en el caso de este tema no existe eso, digamos, y no podría existir tampoco porque tampoco lo podrían haber inventado. Eso es una tarea que tenemos que construir, y de alguna manera en Bolivia está porque venía en las luchas sociales de los movimientos indígenas y mestizos que están implicados ahí en el tema, en la Constitución, ahí en las leyes tras la Revolución del Alto, digamos. Pero claro, acá no ha ocurrido, digamos. Y eso yo creo que es fundamental en cualquier proyecto educativo, o sea, cualquier reforma educativa, que haya un proyecto educativo local que se enfrente al proyecto educativo global. Ok. En este caso mercantil. Sí. Dale, Hugo, adelante. Ya, tengo varias cosas y una pregunta. Bueno, como yo no entiendo tanto de las leyes, la cuestión práctica, ni de la Constitución, tengo entendido que todas estas cosas que resultan de lo que se llama por ahora el borrador de la Constitución, eso significa que después para poder materializarlo hay que legislar, hay que transformarlo en ley, estas cosas. ¿Sí? Y eso, si es así, puta, se van a llevar hartos años en el Parlamento para poder sacar leyes, sobre todo si alguna intenta, digamos, ir en el desencanto de los intereses de las clases dominantes. ¿Ya? Por otro lado, lo que quisiera comentar yo, de que el sistema educacional, más allá de ser fundamentalmente el instrumento de reproducción ideológica del sistema, también el sistema educacional está en función del desarrollo de las fuerzas productivas del sistema capitalista. Por ejemplo, actualmente, yo particularmente trabajo en una empresa donde es proveedor de insumos para la educación. ¿Ya? A mí me ha tocado ver en carne propia la diferencia que hay entre las corporaciones y los colegios municipales, y ir a una corporación, bueno, y entrar en ese colegio realmente donde la plata se ve por cada metro cuadrado que uno camina. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día, ¿ya? El proyecto que se está llevando a cabo aquí en Chile, ¿ya? Sobre la cuestión de ciencia y tecnología, con la implementación de los talleres en distintos rubros, y yo particularmente lo que yo más trabajo en los talleres robóticos. ¿Ya? Indudablemente que eso está totalmente orientado, ¿ya? A la apuesta que hacen las clases dominantes para poder resolver lo que es el patrón de acumulación capitalista, ¿ya? Donde se necesitan formar cientos de miles o millones de trabajadores que tengan la capacidad técnica para poder participar en ese tipo de proyectos que ellos tienen. ¿Ya? Eso, digamos, da cuenta de eso. ¿Ya? Y este fenómeno no es solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Yo el año pasado solamente estuve en Finlandia visitando a mis hijos y me vi de que allá están exactamente en el mismo proceso y con las mismas dificultades que se encuentran aquí en Chile. ¿Ya? Eso, digamos, a modo de comentario. Ahora, cuando aquí se habla, ¿ya?, sobre el derecho a la educación, ¿ya? O sea, yo entiendo por derecho a la educación el sentido de que todo niño, todo joven, toda persona, ¿ya?, debería tener acceso a la educación de acuerdo a sus posibilidades físicas, fisiológicas, ¿ya?, y cualidades, digamos, para poder postular, ¿ya? Pero no pueden depender si yo tengo o no tengo dinero para estar pagando, ¿ya? Porque hoy día a todo el mundo que conozco, todos dependen de la cantidad de dinero que tienen como para poder estudiar lo que ellos quieren, ¿ya? Ahora, indudablemente
que aquí queda bien claro de que la izquierda que nosotros tenemos estamos realmente en pelota, ¿m? Porque la verdad de las cosas es que debiera de existir, abrirse, digamos, esta discusión sobre lo que es la estrategia, ¿ya? Y tener, ¿me entendís tú? Si nosotros estamos luchando contra el sistema capitalista, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos poner en ese lugar? ¿Ya? Y ahí, por supuesto, que es un tema complejo y de muchas cosas. Y el problema de la educación, realmente aquí hay que tratar de pensar cuál sería la línea a proponer en el ámbito de la educación, ¿ya? Una cosa es la educación, por otro lado están los profesores, y a los profesores les ha ocurrido casi lo mismo que le ocurrió a la clase trabajadora en general, ¿ya? La atomización, la desarticulación, el despojarlo de todos los derechos que costaron años y años de lucha, ¿ya? Del movimiento obrero aquí en Chile, ¿ya? Entonces, y por otro lado, ¿ya? De que insistir de que no podemos pensar, digamos, de manera totalmente atomizada el problema social, ¿ya? Si nosotros peleamos por la libertad de los presos políticos, la libertad de los presos políticos no puede estar desvinculada de las demás líneas de las luchas populares, ¿ya? Entonces, yo creo que estos temas tienen que dar cuenta, si hay posibilidades de discutir en los territorios, donde sea, de que la vida que nosotros tenemos por delante como revolucionarios es mucho, mucho más allá de 2 o 3 consignas, ¿ya? Eso, compañero. Muchas gracias, compañero Hugo. Mira, estamos ya llegando a la hora, tenemos que cerrar. Yo solo dos comentarios quisiera que tú, Juan, si pudieras como cerrar esto, digamos, ¿ah? Uno es como para hojar esto. Por una parte, estoy hablando, por ejemplo, de un compañero Caro que trabaja precisamente en el pedagógico, ¿ah? Y que lo escuché o leí una nota que él mandó cuando se aprobó este borrador, que habíamos ganado, digamos, que efectivamente los trabajadores, la cuestión pedagógica había quedado prácticamente, era el gran triunfo, que era un poco lo que tú decías anteriormente, ¿eh? Y el rol del Estado de promover efectivamente eso. Y por otro lado tenemos al compañero dirigente del MUD, González, que como decías tú, lo que trata de hacer es decirle, no, en realidad tenemos garantía a la derecha. Entonces defiende al revés. Mientras uno dice que ganamos, el otro defiende al revés. Entonces, bueno, significa claramente cuáles son los... O sea, eso mostraría este vacío que hay, ¿eh? Hay todo un sector que en el fondo está diciendo, no, si esta constitución no la pueden rechazar porque efectivamente garantiza todo lo de la derecha, digamos. Lo que niega, o sea, el argumento del MUT niega el argumento de los profesores del pedagógico, digamos. Bueno, ese es un comentario. El segundo comentario que quería mencionarte yo es una pregunta en realidad, o resaltar esto. No hay nada que en la Constitución promueva la organización colectiva de los actores de la educación, ¿no? Eso no hay nada que lo indique, digamos. Por lo tanto, cuando se habla de participación, como tú decías, sería una participación o procedimental o estrictamente individual. Pero no se habla de desarrollar una suerte de comunidades educativas que discutan el tema, aún dentro del capitalismo, digamos. Porque, por ejemplo, los sindicatos podrían tener, como decía Hugo, podrían tener, no sé, alguna posibilidad de discutir, no sé, calificaciones o un sistema educativo que adecuara sus conocimientos a la demanda de trabajo que existiera, digamos. Pero aparentemente no hay nada de eso, ¿ok? Esa es la pregunta que quisiera formularte. Y termino, dado que sería el cierre ya, que quedaríamos para el próximo jueves. Vamos a tener una exposición también en la misma lógica, tratar de ver cuánto de la Constitución es realmente feminista, como se dice, o que garantiza los derechos reproductivos, o que se mete en los temas que, comillas, serían bastante de interés de esta idea del gobierno de Boric y de los convencionales, que se está cambiando el paradigma, digamos. Entonces el tema va a ser feminismo, derechos reproductivos, respecto a la Constitución. La exposición la va a hacer la compañera Nadia, que pertenece a este grupo del RPS y de mujeres no del RPS, que es un grupo feministas autónomas que va a tratar el tema. Entonces quedan todos invitados a eso para el próximo jueves. Perdón, Adolfo, ¿quería decir algo? Sí, gracias Rafael. Cortito antes que Juan cierre.
Mira, contar que también yo he participado en el proceso en el FODEP y en la mesa de seguimiento, donde fue antes del estallido social, de la revuelta popular, donde veníamos haciendo un seguimiento al movimiento secundario sobre la persecución, y ahí quiero ir al punto, en esta nueva constitución, este borrador, no se habla de las leyes punitivas, de las leyes que, no punitivas, me equivoqué, pero las leyes que van en contra de una mirada crítica del estudiante, en este caso la ley Aula Segura, que eso va en contra del derecho a la educación, porque el estudiante tiene que ser crítico. Si no es un estudiante crítico, no es un rebelde por ser joven, está en contra de una educación integral. Y lo otro, quiero invitar, por todo lo que dijo el compañero Hugo y los compañeros acá, que cuál es nuestra propuesta. La propuesta es educación popular. Entonces, al mundo de la academia tenemos que tener una idea, aparte de esta propuesta constitucional, capitalista, generar escuelas populares a los profesores, a los docentes, para los docentes, y un sinfín de profesionales que son de nuestra izquierda, que por favor, avancemos hacia talleres populares, escuelas populares, sobre todo ámbito. Y retomo el tema de este proceso borrador constitucional, que no habla de las necesidades del alumnado. Un niño o un adolescente que va a estudiar sin una alimentación adecuada, con un hogar que está vulnerado físicamente, no sé, tiene violencia intrafamiliar, etcétera, con droga al lado. Entonces, ¿cómo va a estudiar? Por mucho que en un borrador existan palabras bonitas y conceptos bonitos, ese niño no puede estudiar. Entonces, creo que ahí falta eso, falta ese ámbito humano. No sé si, bueno, el borrador es un marco regulatorio, pero debería tomarse el lado humano. Eso, compañeros. Con eso quedo. Gracias, Ok. Juan, te Muchas pasaste. gracias, Adolfo. Juan, tiene la última palabra entonces para cerrar y quedan todos invitados al próximo jueves. Juan. Gracias, compañeros, por su paciencia, escucharnos y por la oportunidad de compartir estas ideas con nosotros, con ustedes. Yo, la verdad, que está producto de la situación que has descrito acá, del espacio en que yo participo, muchos están cayeron, digamos, en este tema. A mí me pasaba que incluso muchos de ellos me decían que eran las ideas del foro que habíamos construido en el foro las que estaban inspirando este cambio en la Constitución. Imagínense lo que era para nosotros eso, digamos. Y bueno, ahora con lo que tú dices, Rafa, al ver a estos dos compañeros que de alguna manera están defendiendo estos cambios en la Constitución, con argumentos básicamente contradictorios, yo qué más puedo decir, digamos, podemos ver cómo el poder seduce, ¿no? Y el poder nos dividió. Yo creo que muchos de estos compañeros creen que efectivamente están haciendo un cambio, quizás afirmado en su ego, afirmado en su necesidad de incidir, afirmado en muchas cosas, bueno, no sé cuáles, pero claramente esto nos ha dividido y un tema súper complejo, digamos, que yo creo que tenemos que avanzar unidos. Decir que el actual cambio básicamente lo que está haciendo es operar sobre un sistema educativo que hoy día está controlado por el mundo empresarial, y hay que evaluarlo en esa medida, digamos. Yo creo que los empresarios están súper contentos. Una cosa es lo que dicen, lo que han dicho en el debate constituyente, y otra es lo que han dicho por las columnas, generando un clima como de caos, como que si fuera la reforma más izquierdista, y sobre esa base se pasan nuestros compañeros a defender esto como victoria. Yo creo que es un juego mediático que está instalado, digamos, bien complejo. Decir también, por último, que es fundamental avanzar en la construcción de un proyecto educativo popular. Creo que ese es el gran tema que nos quedamos. Yo concuerdo ahí con lo que han dicho acá. Ese proyecto educativo popular se construye con sujetos, con organizaciones, y Adolfo, invítame. Yo creo que también es el camino de construir escuelas populares. Yo estuve en ese camino mucho tiempo, hasta el 2015, que fracasé en mi proyecto, pero de ahí yo creo que estoy esperando retomar, porque yo creo que es el camino para construir una nueva educación que sea realmente popular. Escribimos un documento con Diego Parra respecto a este tema de las iniciativas empresariales. También se los voy a mandar porque lo arreglamos y que puede ser un insumo. Así que yo creo que nuestro gran enemigo en la lucha por la educación no es necesariamente el Estado, es el Estado al servicio del empresario, y hoy día tenemos un poder paraestatal ya constituido en la educación, que es el poder corporativo religioso empresarial, que hoy día tiene el toro por la asta, y va a ser muy difícil quitárselo así meramente con alguna ley. Eso nomás, compañero, muchas gracias.
Oye, bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por los aportes que ha hecho, por ordenarlo, informarnos. Para mí, sobre todo, que no cacho nada de educación, ha sido muy importante. Así que grabamos esta cosa. Te grabé, Juan, disculpa, ni siquiera te pregunté. Así que está registrado y yo tengo que ver cómo diablo lo produzco, porque no cacho mucho cómo se hace, para mandarlo. Y los documentos los voy a mandar entonces a los correos que me enviaron. ¿Ah? Un abrazo y que estén todos muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Saludos. Compañero, siempre un placer discutir con los Gracias, revolucionarios. Juan. Los Muchas revolucionarios. gracias, Juanito. Gracias. Buena, Juan, buena. Gracias, compañero. Adolfo. Huguito, Adolfo. ¿cómo está Le Huguito? ofrezco mi Único servicio. Oiga. me tenía confundido el Hugo con el fondo que tiene. ¿Ah? No sabía si era jesuita o revolucionario. Un día le voy a contar la historia de esa cruz. ¿No? Y además, como estáis de negro, pensé que iba a salir con aquí con la cosita blanca. Oye, Adolfo, le ofrezco mi servicio para su escuela popular. Yo no soy profesor, pero le puedo enseñar matemáticas y le puedo enseñar robótica. Bien, Oye, Adolfo, sí, invita a eso. Vamos a avanzar en eso. Sí, vamos a avanzar en eso. Ese es el camino. Yo tuve una propuesta hace tiempo invité a Diego, hicimos unos programas radiales sobre educación, él participó, Diego Parra, y de ahí que damos la iniciativa, hicimos 2 talleres de educación y uno de vivienda, pero basado en la educación, cómo se autoconstrucción, pero nos faltaron profesionales, nos faltó gente que nos fuera apoyando. Pero hay que retomarlo, creo que es una propuesta real. Retómelo, pues. Que va no en contra de la educación estatal, es como nuestro proyecto, hacer cosas en concreto, que damos veces los discursos y la ideología. Y esa es una forma de ir creando poder. Adolfo, todo lo que salió en el debate de lo comunitario, en esta discusión constituyente, todo salió de los compañeros que estábamos en experiencia de escuelas populares. No salió del movimiento docente, no salió todo de espacios que eran escuelas populares. Algunas cesaron, otras siguen, pero de ahí viene ese discurso. Buenísimo. Ya, nos vemos, Adolfo, ahí quedamos atentos. Un abrazo. Ya te mando todo yo. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Ya, chao, Lin. Voy a cortar, discúlpenme. Ya. Dale nomás. Listo.